Verso 16, dice así la voz del Dios viviente grabada en página, en nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Dice, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire y así estaremos para siempre con Él. La pregunta sería, la pregunta del millón, dígase la redundancia, ¿dónde pasarás la eternidad? ¿Se han preguntado ustedes dónde pasarán la eternidad? La Biblia dice que está estipulado que el hombre muera una sola vez. Y después de la muerte viene el juicio. ¿Juicio para vida eterna o juicio para condenación eterna? ¿Te has preguntado alguna vez dónde pasará la eternidad? La Biblia dice que este cuerpo vuelve al polvo porque del polvo fue formado. El espíritu vuelve a Dios que lo da. Pero tu alma, ¿dónde pasará la eternidad? Apenas en estas fechas pasadas estuvimos celebrando Semana Santa. ¿Quién celebra Semana Santa? ¿Entiendes Semana Santa? ¿Por qué Semana Santa? ¿Cuál es el motivo de Semana Santa? ¿Lo celebras porque entiendes el concepto de Semana Santa o solo por tradición? Porque en un tiempo hemos sido formados en tradiciones, en religiones, en costumbres. Pero entiendes el concepto de Semana Santa. Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su unigénito Hijo para condenar al mundo, sino para salvarnos, para darnos vida en abundancia. En el Antiguo Testamento el pueblo de Israel hacía un sacrificio todos los años, que nosotros conocemos como Semana Santa. El propósito de este sacrificio es hacer un nuevo pacto año con Dios, el Padre Celestial, Jehová de los ejércitos, Jehová Jireh, Jehová Shalom, Jehová Tzidkenu. Todo eso es mi bandera, el Dios Todopoderoso. Era un pacto que Dios tenía con el pueblo de Israel. Pero si nos venimos hoy, en lo que hoy celebramos Semana Santa, es un pacto que Dios está haciendo, un sacrificio, un solo sacrificio perfecto y para siempre. Este contrato es solamente para el pueblo hebreo, para el judío. Nada tiene que ver el gentil. Nada tenemos que ver nosotros los paganos, los mundanos, como quisieran llamarnos. Pero nada tenemos que ver en esto. En Cristo Jesús, Juan el Bautista dice, he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado. Por eso Dios hace un solo sacrificio, manda a Jesús como el Cordero de Dios, como el sacrificio perfecto, donde yo puedo entrar con toda esa libertad a la presencia de Dios. Jesús vino a limpiarnos de todo pecado, esa sangre que fue vertida en la cruz de Calvario. No es cualquier sacrificio, no es cualquier Semana Santa, no es cualquier cosa que tenemos que entender que Dios nos ha llamado para ser hijos suyos. Juan capítulo 1, verso 1 al verso 11 dice, a lo suyo vino, lo suyo. Isaías capítulo 53 dice, quien ha creído en nuestro anuncio y sobre quién se manifestará el brazo de Jehová. Subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca de ver. No hay hermosura para desear. Ese es el concepto de Semana Santa, de entender quién es Dios. ¿Por qué un sacrificio? La Biblia dice, por cuando todos han pecado en todo el mundo, está desechado de la presencia de Dios. No hay una religión, no hay un rito, no hay nada que te acerque a la presencia de Dios, más que ese perfecto sacrificio que Jesús vino a hacer por cada uno de nosotros.
No hay una religión que te salve. No hay una religión que te pueda acercar a Dios más que un corazón contrito y humillado. Es lo que Dios busca. Dios está buscando un corazón contrito y humillado. Un hombre, una mujer que se arrepienta. La Biblia dice que cuando uno se arrepiente y viene a aceptar a Cristo como tu único y suficiente Salvador, la Biblia dice que hay fiesta en el cielo por un pecador que se arrepiente. A los suyos vino y los suyos no le conocieron, mas a todo aquel que le recibe como su único y suficiente Salvador, le da lo que está llamado hijo de Dios o hija de Dios. ¿Dónde pasarás la eternidad? ¿Dónde pasarás la eternidad? Es en vida, porque ya no le puedo predicar, ya no me va a escuchar. No puedo orar porque no va a sentir. No va a haber un arrepentimiento. La salvación del Evangelio es para los vivos, para aquel que está vivo, para aquel que le quiera aceptar, aquel que quiera humillarse, aquel que quiera abrir el corazón. Mira aquí que está de la puerta, dice el libro de Apocalipsis capítulo 1. Llama. Si tú le abres tu corazón, entra. Si tú no le abres tu corazón, lo sigue. Dios es un caballero. Dios no te quita, no le ha quitado al hombre. Es el libre albedrío. Libre albedrío significa que es libre de decidir hacer lo que tú quieras. Pero al final, las consecuencias son tuyas. Las consecuencias son del hombre. Lo que yo decida es mi problema. Pero yo ganar las cuentas a aquel que me ha dado la vida. ¿Sí? No que ha ganado la vida. Hago lo que yo quiero, amo lo que yo quiero, odio lo que yo quiero. Estaba escuchando ese rato hoy. El padre trajo unas palabras que me quedaron aquí. ¿Cuántos pecados cometes aquí? Pero tú te das cuenta. Yo creo que el libro estaba hablando de eso. ¿Cuántos han venido a confesar? Pero yo pregunto, ¿cuántos pecados cometes aquí? Te puedes dar cuenta de lo que tú haces día con día. Y tal vez puedes decir, ay, la bebé. Una meterita blanca, una meterita piadosa. Pecados. Sea una mentira piadosa, sea lo que sea, el pecado se aparta de la presencia de Dios. Adán se le dijo, no extiendas tu mano a ese árbol del conocimiento de la ciencia del bien y del mal, que ya que tú comas, no se paran. Hay muerte espiritual. Y para eso vino Jesucristo, a reconciliarnos con el Padre. ¿Qué pecado tú ocultas en tu corazón? ¿Te puedes dar cuenta de lo que te acabo de decir? Una mentira, un engaño, una traición. Sabes que puedes arrepentir. Pero ¿qué hay en tu corazón? La Biblia dice, sobre todas las cosas guardadas, guarda el corazón, porque del corazón mana la vida. Y del corazón sale la adulterio, la fornicación, la hechicería, la brujería, la ira, pleito, celo, contienda, etc. ¿Qué ocultas en tu corazón? Si hoy Dios tocara tu puerta, wake up. Come here. Si Dios te dice, ahora es el tiempo de entregarme cuentas de lo que tú has hecho. Entre medio de la familia, creo que hay cristianos, ¿verdad? En medio de la familia se ganaron al Señor. Esa alma preciosa que necesita ser amada, que necesita ser reconciliada, esa alma que necesita echar fuera la raíz de amargura, porque ¿qué hay aquí adentro? Por fuera tal vez nos vestimos bien, bellos, hermosos, nos podemos ver bien. Ese señor es tan fine, o esa señorita, qué linda se ve, fine, pero ¿qué hay aquí adentro? ¿Qué es lo que está pudriendo tu corazón?
Porque el pecado se te cubre todo ese cuerpo. Por eso ahora se le dijo, no, como el de él. Se le abrieron los ojos. Entonces fue un hombre como Dios, sabiendo el bien y el mal. Ahora no sabía de nada. Hasta que extendió su mano. Era el único mandamiento. La única vez que la única ley y el hombre desobedeció, hoy Dios te da 10 mandamientos. Y aparte de los 10 mandamientos te da uno, amarás a tu enemigo como a ti mismo. Amarás a tu enemigo. ¿Quién es tu enemigo? O amarás a tu prójimo como a ti mismo. El vecino te hace el pleito, te hace la guerra. ¿Quién te hace la guerra? ¿Lo amas? Porque para amar a Dios necesitas amar al que ves. Porque si no amas al que ves, ¿cómo tú puedes amar a Dios que no lo ves? A Dios que hizo al hombre a su imagen y semejanza. No se trata de tradición. A Jesús le dice, ¿cuál es el gran mandamiento, Señor? El primer y gran mandamiento es amarás al Señor tu Dios sobre todas las cosas. Y el segundo mandamiento es semejante al primero. Amarás a tu enemigo, a tu prójimo, a tu vecino. Aquel que no comes o aquel que no toleras. ¿Te mereces el cielo? Si hoy Dios tocara la puerta de tu corazón y te dijera, ven, platiquemos juntos. Libro de Job. Job es un hombre cual pasa por una prueba terrible. Era un hombre millonario. No sé si ustedes tienen una Biblia en casa o tienes la Biblia en el teléfono, porque usamos el teléfono para todo, pero menos para algo provechoso, para mi alma. Job era millonario. La Biblia dice que le mataron hijos, le quitaron ganado, le quitaron toda la riqueza, y al final el diablo viene delante de Dios y le dice, piel por piel, y te negará delante de ti. Pero con todo eso, Dios le dice a Job, está en tus manos. Dios le dice al diablo, a Satanás, está en tus manos. No toques su alma, su alma. Dios pelea por cada uno de nosotros. El diablo, para venir a hacer la guerra, necesita pedir permiso de Dios. ¿Sabían ustedes eso? Si ustedes no escudriñan Biblia, ¿cómo tú puedes conocer el corazón de Dios? Si tú pierdes el tiempo, como decía el curita, en el Reddit, en Instagram, Facebook, Twitter, en los tiempos Twitter, ya no es Twitter, o algo así, vainas de aplicaciones que no sirven para nada a veces. Y si perdías el tiempo, 5 minutos leyendo la Biblia, para conocer el corazón de Dios, ¿qué Dios piensa de ti? O conocer tu propio corazón, porque en la Biblia conoces el corazón de Dios, y en la Biblia conoces tu levantar y tu acostar. ¿Cómo está tu intimidad delante de Dios? ¿Somos tradicionalistas? ¿O verdaderamente somos hijos de Dios? Porque para ser hijo de Dios hay que entender el corazón de Dios. Hay que saber el corazón de Dios. Aquí tú conoces el corazón de Dios. No, porque es que las religiones, no. Este es el corazón de Dios. Tú vas a conocer el corazón de Dios en esta. Se llama Biblia. ¿Cómo está tu intimidad delante de Dios? Si hoy Dios tocara tu corazón, ¿are you ready? ¿Estarías listo para salir de esta tierra? Cualquier momento Dios puede llegar y tocar en nuestras vidas. ¿Estamos listos? Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito. Ese es el texto clave para nosotros los gentiles, para entrar a su presencia. El pueblo de Israel lo hacía sacrificio año con año, se llama Pascua. Pasar de casa de esclavitud de Egipto a casa de libertad Canaán, donde fluye la leche y miel. ¿Quieres ir al cielo? Tú necesitas a Jesús. Tú necesitas aceptar a Cristo como tu único y suficiente Salvador para ir al cielo. Sencillo.
Jesús dice, yo soy el camino, la verdad, la vida, y nadie va al Padre sino por quién. Por Cristo. Así de sencillo. Romanos capítulo 10, verso 9 dice que si confesares con tu labio que Jesús es el Señor y creyeras en el corazón, serás salvo. Porque con la boca se confiesa y con el corazón se cree. De la abundancia del corazón habla tu boca. Si no me quieren, si yo soy tocado en tu corazón, ¿cómo está tu corazón? ¿Cuántos años llevas de peregrino aquí? Somos pasajeros. No somos inmortales. ¿Pasarías hoy mismo al cielo? ¿Cómo está tu relación con Dios? Hoy venimos a hacer el último acompañamiento del ser querido, estar en los últimos momentos de su cuerpo. Su espíritu está delante de Dios y su alma también. ¿Sabes por qué? Porque un familiar se lo gana para Dios. Dios busca un corazón constrito y humillado solamente. ¿Quieres ir al cielo? Dice el libro de Isaías que lo torcido se endereza. Lo áspero se allana. ¿Cómo está tu vida? ¿Te gustaría entregarle tu corazón a Dios? ¿Quieres aceptar a Cristo como tu único y suficiente Salvador? ¿Sí? Yo tengo mi Dios. No, yo tengo mi Dios. Hay un solo camino para llegar a Dios. Y ese se llama Jesucristo. Nadie viene al Padre si no es por el Hijo, y nadie viene al Hijo sino el Padre lo trae al Hijo. Aunque al final todo lo que Dios le ha dado al Hijo lo entregará al Padre. Somos padres. Déjame leerte algo para finalizar esto. Me atacan los nervios. Libro de Romanos, capítulo 8, habla de un nuevo nacimiento. Un nuevo nacimiento para nosotros los cristianos es bautizarse, bajar a las aguas, baja el viejo hombre y se levanta el nuevo hombre. Viene Nicodemo y le dice, ¿qué viene a ver, maestro, para heredar el reino de los cielos? Sencillo, Nicodemo, nacer de nuevo. Y Nicodemo le dice a Jesús, ¿cómo es eso? ¿Es posible que el hombre siendo viejo pueda entrar por segunda vez al vientre de la madre y nacer por segunda vez? Y Jesús dice, no, Nicodemo, hay que nacer del Espíritu y del agua. ¿Sabía usted eso? Cuando tú comienzas a nacer de nuevo, dice Romanos capítulo 8, si ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne, de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Conforme a la carne quiere decir que hago mi propia voluntad. Todo el mundo dice, hay un Dios. Sí, hay un Dios, pero Dios te pide cómo caminar delante de Él. Al principio te decía, ¿cuántos pecados te das cuenta que tú has cometido en vida? Pero, ¿cuántos pecados hay ahí ocultos? El salmista David en el libro de los Salmos dice, líbrame de los pecados que me son ocultos.
David era conforme al corazón de Dios. No sé si ustedes conozcan Biblia, pero la Biblia dice que David era conforme al corazón de Dios. Con todo eso falló. Pero Dios dice, es conforme a mi corazón. ¿Por qué será? Era un hombre que se arrepentía. Un hombre que buscaba la gracia, la misericordia de Dios. Buscamos la misericordia de Dios en todo momento, cuando me levanto, cuando me voy a la cama. Doy gracias por esto, doy gracias por aquello. Hoy en cada momento le digo, Señor, ayúdame, espérame, es un corazón contrito y humillado que busca la gracia, la misericordia de Dios, que quiero estar bien delante de Dios. No que vengo a darle 7 golpes de pecho y ya. No, espera. Dios está buscando un hombre o una mujer que lo busque, que lo ame. Que le diga, tú eres mi amado, yo soy tuyo. Tú eres la rosa del Sarón, el lirio de los valles. No sé si tú has enamorado alguna vez a Dios. Libro de Cantares. Si tú buscas en la Biblia el libro de Cantares, te está hablando cómo Dios seduce a la novia. Y cómo la novia se entrega al novio. ¿Alguien quiere aceptar a Cristo como su único y suficiente Salvador? ¿Alguien quiere abrir el corazón? ¿Alguien se atreve a confesar a Cristo como su Salvador? No somos eternos. Llega el momento que nos vamos a ver de esa manera. O llega el momento donde el 1 Tesalonicenses dice que con voz de mando, con voz de arcángel, Él vendrá y nos levantará. Todos los que hemos confesado a Cristo como nuestro único y suficiente Salvador. El que no, pues Dios sigue pasando de verdad. Pero llega el día donde dice Dios, basta, se acabó. Te di la oportunidad. Dios es un caballero y respeta cada una de nuestras decisiones. ¿Quién quiere confesar a Cristo como su Salvador? Levante la mano. ¿Sí? ¿Tú qué dices? Yo tengo mis propiedades de Dios y tengo mis propias. Ok, tiene sus propias Cada creencias. quien tiene, yo coincido en eso, cada quien cree en lo que quiere. En lo que quiere, sí. Entiende, Es respetable. libre. Es respetable, libre albedrío, es respetable. Pero al final, Dios te va a pesar por esta. Respeto. Bueno, ¿quieren comenzar, verdad? ¿Podrían ustedes decir, Señor Jesús? ¿Ustedes pueden repetir, Señor Jesús? ¿Alguien más quiere confesar a Cristo como su Salvador? ¿No? También, seguros. Señor Jesús, en esta hora, yo te entrego mi corazón. Acepto que tú eres mi Salvador. Perdona todos mis pecados. Y escribe mi nombre en el libro de la vida. Amén. La Biblia dice que creyera y confesara será salvo. Mas el que no. Mientras que esté la gracia en la ley, vamos a hacer un poquito de tiempo. En la ley necesitamos un sacrificio. ¿Sí? El sacerdote judío, no cualquiera, sacerdote judío, tenía que traer la sangre y presentarla delante de Dios. Era una sangre de un cordero de 3 años, limpio, sin mancha, sin arruga, como Jesús. Pero era un animal que era nomás para cubrir tu pecado, 1 año. Y volvía otra vez Semana Santa o Pascua, que es para los judíos, volvía a hacer otra vez sacrificio. Si el sacrificio era acepto delante de Dios, había un contrato, un perdón de pecados, 1 año. En Cristo Jesús dice, una vez y para siempre. Eso es todo. Caminar con Dios es caminar con Jesús. Caminar con Jesús es caminar con Dios. Conocer a Jesús es conocer a Dios en toda su magnificencia. Bueno, puede ser una oración por todos. Y hasta aquí mi parte. Muchas gracias. Si alguien puede, bueno, cierre sus ojitos, incline su cabeza.
Y Padre, en el nombre de Jesús, le presento esta familia, Señor mi Dios, en estos momentos, Señor de dolor, te pido que tú los fortalezcas, Padre Santo, que tú traigas esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Como dice tu palabra, mis pasos dejo, mis pasos doy, y no la doy como el mundo la da. Padre, en el nombre de Jesús, te pido fortalecimiento por cada uno de ellos, Señor mi Dios. Que tú hagas misericordia en su vida, Señor mi Dios. Padre, usa ese vaso, Señor mi Dios, para que tu nombre sea glorificado en ti, Padre eterno. Glorifícate en su vida, Señor mi Dios, en cada uno de sus familiares, Señor, el cercano y el lejano, Señor mi Dios, Padre Santo. Glorifícate en cada uno de esta gente que está aquí, en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga. Sencillo. Dios es bien sencillo. No necesita muchos ritos. No necesitas una religión o que te vayas detrás o hagas penitencia. No, lo único que Dios necesita es un corazón constituido y humillado. Es sencillo. Alguien estudia mucho para saber más de Dios, pero dice el apóstol Pablo, la letra mata. A mucha letra mata. Y este libro, donde tú puedes aprender quién eres tú delante de Dios. En verdad somos hijos. O seguimos siendo una creación. Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Dios hizo al hombre a su imagen. Una creación. Mas no dijo, engendremos. Y a través de Adán heredamos el pecado. Hasta que Cristo llega, el postre Adán, el cual nos reconcilia con el Padre. En el Antiguo Testamento, el pueblo de Israel necesitaba un sacerdote para acercarse a la presencia de Dios, un intermediario. Ahora la Biblia dice entre Dios y el hombre Jesucristo. La palabra, la sustancia de Él. Puedo acercarme confiadamente al Padre Celestial, al trono de gracia, a través de Cristo. Y aunque falle, aunque peque, pero una cosa es pecado por error y otra cosa es pecar deliberadamente, teniendo conciencia que estoy haciendo mal. Sí, Dios perdona. Las respuestas son suyas, porque Dios enseña. ¿Sí? El que acepta al Hijo recibe el Espíritu Santo. Y es el Espíritu Santo el cual redarguye el corazón del hombre. Es el Espíritu Santo el cual te guía a toda verdad. Dijo Jesús, no los dejo solos, sino envío el Espíritu Santo, el Consolador. Pero el que no tiene a Cristo, ¿quién te redarguye? Tu conciencia tiene que redarguirte. Tu subconsciente tiene que redarguirte. Si no lo hace, tú tienes que tener cuidado como ser humano. No somos pasados por alto. La Biblia dice que todo aquel que recibe como hijo lo corrige. ¿En tu casa no te corrige? Apuesto que en tu casa hay reglas. Y si no las sigues, a mí a los 17 años me dijeron, mira mi hijito, váyase de aquí. Y tuve que ir 3 años al ejército. Me fui a la casa de los familiares y no me quisieron. Me fui a meter a un orfanatorio, tampoco me quisieron. Dije, bueno, vamos al ejército. Es parte de mi vida. El Evangelio lo conozco desde niño. A mis 28 años yo tuve un encuentro con Dios. ¿Quién es Dios en mi vida? ¿A quién yo sirvo en realidad? No es una Semana Santa, como decía. Es una relación con el Dios vivo. No es una imagen, no es un crucifijo. Es una intimidad con el Padre Celestial a través de Cristo. Eso es lo que tú tienes que hacer. ¿Quién es Dios en tu vida? ¿Quién eres tú en Dios? ¿Dónde pasarás la eternidad? Dios te bendiga. Gracias. Gracias.